Una vecina se levanta a eso de las 12:30 de la noche y quiere servirse un vaso de agua, pero cuando abre el grifo no sale agua. Barrios enteros que de repente de un día para otro notan que la presión de los grifos ha disminuido de forma notable. ¿Qué está pasando? Estamos atravesando una grave crisis en materia de gestión hídrica. Hay un viejo refrán obrero que dice que cuando los poderosos hablan de crisis, agárrate la cartera. La pregunta principal es, ¿quién va a pagar esta crisis y cómo vamos a gestionar esta crisis hídrica? Hoy vamos a hablar del agua desde abajo y nos vamos a hacer una serie de preguntas que vamos a intentar responder de forma colectiva. ¿Qué características tiene esta sequía? ¿Es simplemente que no llueve o hay algo más que está pasando? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Es culpa de la condición humana? ¿Es culpa del género humano que hace un pésimo uso de sus recursos comunes? ¿O hay algo que tiene relación con el modelo de desarrollo y con una connivencia entre el poder económico y el poder político que han propiciado que lleguemos a esta situación? Vamos a tener una serie de invitados, nos vamos a hacer este tipo de preguntas para intentar mirar, analizar y elaborar propuestas sobre la cuestión del agua desde abajo. Bueno, estamos hoy aquí en este programa desde abajo intentando analizar y entender un poquito esta de la gestión de la crisis hídrica y de la llamada sequía, como se presenta públicamente. Yo creo que en general en la vida, pero en la política me atrevo a decir que mucho más, es muy importante prestar mucha atención al expertise, al conocimiento de lo que son los expertos en la materia. Lamentablemente, yo lo puedo atestiguar en primera línea, en la gestión pública y en la política nos encontramos con gente a la cual le sobra verborragia o trucos comunicativos y le falta muchas veces conocimiento. Por lo tanto, queremos agradecer la disposición de José Damián Ruiz Sinoga, también conocido como Pepe Damián en Twitter. Pepe, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, nada, gracias a vosotros, por supuesto, por invitarme. Bueno, la primera pregunta es intentar aclarar esta cuestión de la sequía, ¿no? Yo creo que mucha gente a veces interpreta, pareciera que el problema que tenemos fundamental es que no llueve, ¿no? Ante la crisis hídrica que estamos viviendo. Entonces te quería primero, para clarificar desde tu conocimiento, la diferencia o cómo poder entender, ¿no? el proceso de crisis hídrica y la sequía que estamos viviendo, ¿no? La diferencia entre una sequía meteorológica y una sequía que tiene más que ver igual con la gestión de los recursos hídricos. Sí, efectivamente, con la sequía, dado su característica de que es una anomalía que no se presenta de una forma clara y manifiesta, sino que parece que se presenta, pues, de pronto no llueve como debería llover, ¿no? Con lo cual primero empieza por una sequía, digamos, una anomalía meteorológica, después, claro, si no llueve lo que debiera llover, pues quiere decir que los embalses no tienen la lámina de agua que debieran tener, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con lo cual si empezamos a hablar de sequía hidrológica, con lo cual si los embalses no tienen agua, pues los agricultores, que no olvidemos que ya entraremos en detalle, ¿no? Pero uno de los principales usos es la agricultura, ¿no? Pues ya no tienen, digamos, la disponibilidad para el riego que tenían habitualmente, con lo cual ya empiezan restricciones, ya hablamos de sequía agrícola, y cuando ya el último paso es cuando es la sequía socioeconómica, cuando ya afecta a todo, cuando no solo está involucrada la agricultura, sino está involucrado otra rama desde el punto de vista económico, ¿no? Y la sociedad en general, porque ya el último paso es cuando uno a las 12 de la noche quiere beber agua y va a la cocina, abre el grifo y no sale agua. Esa es una situación ya crítica en la que ya hemos estado en algunos municipios de la provincia de Málaga y en la que yo creo que todavía están en algunos, ¿no? Bien, eso es una cuestión. Con lo cual, de ahí viene la dificultad de definir cuándo exactamente estamos en sequía y no, porque la sequía va a ir por barrio. Es decir, lo mismo que estamos hablando aquí ahora tranquilamente, pues resulta que en esta dinámica no es generalizada, sino que hay unas zonas que tienen una mayor incidencia que otras. Por ejemplo, en esta sequía en general, toda la serranía de Ronda ha estado menos involucrada o ha participado menos que especialmente las zarquías, como Focal Point, ¿no? También un poquito el Valle del Guadalhorce y también un poquito la Pega de Antequera, ¿no? Esto es una cuestión.
que claro, evidentemente estamos hablando de algo que es coyuntural, estamos hablando que algo que es cíclico, que se produce cada X tiempo. Si hablamos con los mayores, ¿no? Que hay que hablar con ellos porque son una fuente de sabiduría. Nos dicen siempre ha habido sequía. Yo recuerdo la sequía de hace 10 años, de hace 20, de hace 40 años y tal. Es decir, la sequía es mediterránea, la sequía hay que convivir con ella como mediterráneos que somos. Dicho esto, el problema principal que tenemos no es la sequía, es que estamos consumiendo mucha más agua de la que disponemos. Es decir, es que la demanda está ampliamente superando a la oferta. Por tanto, es un tema de déficit hídrico, un tema de escasez. Es decir, es que yo le pongo a mi alumno un ejemplo muy simple. Imaginemos una casa, vivienda unifamiliar que tiene un depósito de 1 metro cúbico, ¿no? Y de esa casa viven pues, los padres, la familia de 5 personas. Y viven con el metro cúbico, viven estupendamente. Claro, hay una dotación de 1 metro cúbico diaria. Si en un momento determinado duplicamos la población por circunstancias que sean, bueno, porque estamos en Málaga, porque vienen de verano los primitos de Cuenca, porque lo que sea, me da igual. Pues quiere decir que seguimos teniendo 1 metro cúbico, pero ya cabemos a menos, porque ya en vez de ser entre 5 personas, es entre 10, ¿no? Si encima, en un momento determinado, adquirimos algo que consuma mucha más agua, o, por ejemplo, pues decidimos que en vez de ir a la playa vamos a poner una piscina de estas portátiles, ¿no? Y ya llenamos la piscina, de estas pequeñitas. Bueno, pues ya estamos consumiendo ese metro cúbico más. Es decir, si vamos tirando de ese recurso que es fijo, no ha faltado nunca el metro cúbico, ha sido fijo desde el principio. Lo que ha variado ha sido la demanda de ese metro cúbico, que inicialmente eran 5 personas y al final han sido 10 personas más una serie de recursos que hemos demandado. Pues claro, entramos en una situación de desequilibrio que es el que había previo a la sequía. Claro, si sobre esas circunstancias, en un momento determinado, porque van a arreglar la red de distribución de agua, en nuestra calle cortan el agua durante una semana, en vez de tener 1 metro cúbico, tenemos nada más que 500 litros, pues entonces ya es cuando llega la crisis absoluta. Y es lo que ha pasado. Es decir, sobre una situación que ya era muy precaria de déficit hídrico, ha sobrevenido una situación de sequía. Y claro, ahí ya se ha liado parda. Y se ha liado parda porque es que ha saltado por las costuras completamente, ¿no? Y esa es la situación que yo creo que de la que hemos de aprender. Hemos de aprender a que no podemos estar demandando más recursos de los que realmente disponemos. Sí, sobre eso te quería preguntar porque creo que hay un debate, en mi opinión, fructífero, interesante dentro de lo que es el movimiento ecologista, que tiene que ver justamente con esta primera persona del plural, ¿no? Estamos consumiendo más. Este estamos nos incluye, parece que de forma igualitaria, al conjunto de la sociedad, y vos sabés que en el movimiento ecologista hay este debate entre antropoceno y capitaloceno, ¿no? Es decir, parece que fuera la propia condición humana, ¿no? La que tiene tal voracidad, este hombre, un lobo para el hombre, digamos, y para el ecosistema, que parece que es la condición humana per se, que tiene una voracidad de consumo, o más bien habría que poner la lupa sobre dentro de ese nosotros, de ese estamos. Los consumos no son todos iguales, ¿no? Es decir, puede haber unos patrones de consumo que hay que analizar y evidentemente cuestionar y mejorar en lo que es el consumo de una familia media o de un barrio popular, pero hay un modelo productivo, ¿no? Que tiene bastante relación con esta sobreexplotación de los recursos hídricos o acuíferos de lo que estabas comentando. Entonces la pregunta siguiente, ¿no? Un poco a clarificar el estado de la cuestión, es preguntarnos cómo llegamos aquí, es decir, qué ha pasado para haber sobreexplotado y ponernos en esta situación de emergencia que linda, bueno, creo que tú lo has dicho también, los expertos lo dicen, es realmente grave o preocupante, ¿no? Sí, crítica, desde mi punto de vista. Bueno, no, yo uso la primera persona en el plural porque quiero involucrarme porque son dentro del problema, ¿no? Porque somos todos, digamos, agentes y víctimas, ¿no? Claro, evidentemente, coincido contigo 100% en que no es la misma medida. Eso es obvio, ¿no? No es la misma medida, pero somos todos agentes y víctimas, es decir, somos víctimas de una demanda absolutamente desaforada, ¿no? Sobre una oferta
que encima dentro de la dinámica de cambio climático se va reduciendo, eso es así, y eso está estudiado, medido, está analizado, hay datos, hay cientos de publicaciones, miles de publicaciones que están avalando esto, ¿no? Y igual uno es partícipe en la misma línea. Si es un padre de familia que vive en una vivienda cuyo consumo básicamente es el consumo diario normal de una casa, que pues si está en una industria que, por ejemplo, está demandando regar o enfriar componentes eléctricos y necesita cientos de metros cúbicos de agua para enfriar esos componentes eléctricos, ¿no? Eso está claro, no. Y bueno, en el caso que nos ocupa, que en la provincia de Málaga, pues exactamente uno no es igual de responsable o no está involucrado igual. Si tiene 10 hectáreas de aguacate, por poner un ejemplo, de cultivos subtropicales y nos tiene que regar, ¿no? Que si vive en una vivienda unifamiliar en la variedad de Belén, ¿no? Eso es que es obvio, ¿no? Sí, entonces en esa digamos, intentar clarificar un poco cuáles son los ámbitos o los sectores que más han de alguna manera desbocado su consumo de agua, si pudieras clarificarnos. Sí, eso está muy estudiado. Es decir, muy estudiado y además, afortunadamente, hoy día, yo lo digo que hace 25 o 30 años, uno tiene que estar rogando el dato, hoy día hay datos más que suficientes, está todo muy, muy instrumentalizado, muy monitorizado y hay datos de sobra. En Málaga, provincia de Málaga, en torno al 70-75% del gasto proviene del consumo agrícola, de la demanda, de una demanda agrícola, en torno al 70-75%. Vale, que puede ser agrícola para regar, por no satanizar, ¿vale? Por no satanizar y digamos, no, son los malditos aguacates, no, agrícola. Agrícola quiere decir que va desde, fíjate qué paradoja, desde los cultivos subtropicales que demandan mucha agua, que es cierto, a el riego en campos de golf, que también demanda agua, a algo que se ha dado en denominar estrategia adaptativa, que es alucinante. Adaptativa al cambio climático, que es como hay cada vez más sequías y como el número de días de no lluvia, entre 2 días de lluvia, se va ampliando, pues yo que tengo si soy un agricultor y tiene un propietario de una finca con olivos, en vez de adecuar mediante, digamos, diferentes estrategias mi olivar a esas condiciones climáticas, ¿no? Pues lo que hago es que lo pongo en regadío, ¿no? Es decir, parto de un supuesto que no tengo agua, pero termino invirtiendo en riego por goteo de mi explotación de olivar, ¿no? Con lo cual una paradoja. Por tanto, es decir, en torno al 70-75% es uso agrícola. En el caso de la provincia de Málaga, que no tenemos industria, porque así, pues el resto ya es uso urbano / turístico. Porque claro, ¿cómo distinguimos con la expansión del B&B lo que es urbano de lo que es turístico? O en la propia Costa del Sol, ¿cómo distinguimos desde Málaga hasta Marbella las zonas que son urbanas propiamente dichas a las zonas que son turísticas? Pues es que es muy difícil, es muy complicado, ¿no? Por tanto, eso es. El resto sería pues en torno a ese 25% que sería uso turístico, urbano turístico, ¿no? Muy bien. Una de las cosas, ¿no? Que digo, ¿no? Uno que le escucha en la calle, que se le suele pedir un poco a los gobernantes y a la gente, a los representantes políticos, es que tengan cierta capacidad de previsión, ¿no? De planificación, de poder anticipar escenarios y tomar las mejores medidas que se puedan tomar justamente para los escenarios, distintos escenarios que se planifican. Yo como científico, digamos, y estudioso en el tema, la pregunta que te quiero hacer es si esto de algún modo se veía venir y fue advertido por parte de los espacios, digamos, vinculados a la investigación o la ciencia, y qué responsabilidad ante esas advertencias del mundo científico ha tenido de alguna manera una negligente planificación por parte del sector político. Es decir, hasta qué punto ha habido una connivencia entre estos modelos productivos que sobreexplotan los recursos hídricos y una gestión política que o ha mirado para otro lado o ha directamente incentivado, ¿no? este tipo de modelos.
Claro, desde el ámbito científico, claro que se está avisando desde hace ya muchísimo tiempo y en distintos aspectos, ¿no? Mi tema principal de investigación de hace muchos años es el suelo y focalizo todo en temas de desertificación, ¿no? Pero es que la sequía y el impacto de la sequía en el agua en el suelo forma parte de esta estrategia de desertificación, ¿no? Que no es que avancen los desiertos, sino que el suelo cada vez menos productivo. Eso hay un malentendido por ahí, ¿no? Pero esa es otra pata que ya entraremos algún otro día, ¿no? Pero claro que se ha dicho y se dice continuamente. Y además se dice como se debe hacer desde el punto de vista del conocimiento científico, es decir, con la prudencia, de decir, oiga, ojo, tengamos cuidado, ojo, que esto se nos está yendo de las manos, ojo, que estamos empezando a consumir más de lo que tenemos, ojo, que aquí falta una ordenación de recursos que no se está haciendo y que esto no es cuanto más mejor. Es decir, a mí me enerva, ¿no?, cuando yo veo que es buena noticia que con la que está cayendo, o mejor dicho, con la que no está cayendo, ¿no? Es buena noticia que vengan 1 millón de turistas más que el año pasado. Me parece genial. Y claro, yo soy el primero, claro, porque todo se está planteando desde el prisma de la creación de empleo, ¿no? ¿Vale? Entonces, buena noticia que venga 1 millón de turistas más que el año pasado. Es buena noticia más que se cultiven más hectáreas de determinados cultivos que demandan agua y tal. Pero claro, todo eso a la vez no puede ser. Porque es que no puede ser. Porque es que no tenemos recursos para eso. Es decir, no existe capacidad para abastecer toda la demanda que supone toda esa cuestión de elementos demandantes de agua, de un recurso básico, ¿no? Yo diría que tampoco de suelo, pero de agua, desde luego que no. Pues claro, ¿qué ocurre? Pues que si tú, digamos, planteas cualquiera de estas problemáticas con una mayor intensidad de la que normalmente se hace, pues ya te conviertes en alguien que está ya señalado, ya te conviertes en un agorero, te conviertes en alguien en donde que parece que eres Pepito Grillo, tal. Oye, tú tampoco tienes edad de estar por ahí continuamente. Claro, lo dices una vez, lo dices dos, lo dices tres, lo demuestras, no es cuestión de decirlo, es cuestión de demostrarlo, ¿no? Y esto es fácil porque en temas hídricos es muy fácil determinar cuál es el potencial hídrico de Málaga. Mira, el potencial hídrico de Málaga es muy fácil. Es, por una parte, cuánto llueve, cuánto lleva lloviendo los últimos 10 años de media. Por tanto, esa es la parte del agua que nos va a estar llegando de media. Un año puede ser más, otro año puede ser, pero eso es lo que nos está llegando, ¿no? Lo que llega a nuestros embalses y lo que llega a nuestro suelo. Después, ¿hasta cuánto tendríamos capacidad de regenerar? Yo soy un absoluto convencido de la necesidad del agua regenerada. Y además hay experiencias de éxito por ahí y por tanto hay que copiar del que le va bien. Y entonces es una experiencia que encima es sostenible, que nos permite entrar en una economía circular y por tanto manejarnos dentro de esos parámetros. Bueno, oye, pues parece ser que el problema aquí está en la necesidad de llevar a cabo un último filtro en los EDAR de ósmosis inversa para que realmente sea agua con la que se pueda volver a regar, ¿no? Vale, pues todo eso se arregla, ¿eh? Perfecto. ¿Cuánto somos capaces de regenerar? El 80% de la que consumimos. Bueno, pues ya sobre lo que la cantidad de agua de lluvia en nuestro metro cúbico, pues le añadimos el agua regenerada. Bien. ¿Y cuánto somos capaces de desalar, de desalinizar? No lo sé. Bueno, ¿estamos dispuestos a pagar el costo de la desalación? Porque claro, aquí se nos llena la boca con la desalación, pero que la pague otro. Oye, no. Tú que tienes un hostelero brillante, que tiene una cadena maravillosa, ¿no? Y tienes tu hotel y además te jactas de tener tu hotel lleno continuamente, bien. ¿Cuánto podrías tú poner para que el agua que se usa en el hotel fuese un agua desalinizada? Pues no lo sé. Igual en las asociaciones o de regantes, ¿no? Bueno, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar? Entonces, el sumatorio de todo eso es nuestro potencial, ¿vale? Es nuestro potencial. Igual en la construcción. Oye, ¿por qué no se elabora una normativa para la arquitectura en donde lo que ya sucede en otros sitios estemos regenerando a nivel de usuario?
no hace falta que el agua llegue a heredar, sino a nivel de usuario, Total. que una serie de aguas grises Sí, las seamos ordenanzas. capaces de regenerar, ¿no? Claro. Y eso será un sumatorio que nos va a permitir las líneas rojas por encima de la cual no podemos gastar ni un metro cúbico más de agua. Esa es mi opinión. Eso está más que dicho. Pero claro, ahora, desde el punto de vista de la gestión política, pues claro, pues está mal visto, porque tú tienes que llegar en un momento determinado donde esa línea roja se ha rebasado. Y tienes que decir, no puede ser. ¿Y por qué Ese es el crees que no problema. se hace? ¿Porque hay determinados intereses que igual no conviene no tocar o porque se Claro. intenta buscar una salida que no comprometa políticamente a quien tome esa decisión? Sí, además, en esta sequía se ha visto claramente. Se ha visto claramente, ha habido días en donde nos hemos desayunado con 3 desaladoras. 3, ¿eh? 3. Tú abrías la prensa local y te encontrabas que de una fecha a otra iba a haber 3 desaladoras funcionando. ¿Cuántas de esas 3 están yendo para adelante? A fecha de hoy, yo te lo digo, ninguna. Ninguna. Puede estar ahí en la maraña administrativa, pero mucho me temo que las lluvias estas que se produjeron en torno a Semana Santa, pues Con eso tiramos un tiempito más, ¿no? ya está, sí, así de claro. Bueno, Pepe, para ir cerrando, yo te quería pedir una última intervención orientada justamente al qué hacer, ¿no? Imaginemos que hubiera un gobernante sensato que se rodea de buenos científicos y de gente que ha trabajado en la materia y que les pide, en breves palabras, yo sé que esto da para muchísimo, pero digamos, si tú tendrías que señalar lo que serían las principales líneas de actuación que crees que habría que emprender para realmente meterle mano a este problema. Mira, yo veo 3 líneas claras. Uno que es la gestión, que la ha dicho, es decir, la planteado ahora mismo, que es la necesidad de gestionar en función de la disponibilidad de recursos y no por encima de. Por tanto, ahí yo diría, pues eso, ordenación de recursos, sentido común, tal, eso lo veo claro. Una segunda línea es la inclusiva, es decir, aquí estamos todos involucrados. Efectivamente, aunque uno es mucho más que otro, hay toda una serie de gestos en donde de estas no podemos permitir que haya gente que se quede atrás, porque estamos hablando de un recurso que es un derecho, no se nos olvide, es un derecho, ¿vale? Y una tercera línea, la de la gobernanza, en donde hay que involucrar a toda la gente en esta toma de decisiones, ¿no? Está claro que cuando tú estás involucrado en la toma de decisiones, tú eres partícipe de la toma de decisión. Si te lo impone otro, entonces mal vamos. Aunque realmente tu consumo sea mínimo, tal, pero a lo largo del día estamos realizando una serie de actividades que estamos consumiendo agua, esa es la realidad, ¿no? Por eso decía que, aunque sea en muy poca medida, todos somos de alguna forma agentes y víctimas, ¿no? Y yo creo que con esas 3 medidas fundamentales, desarrollándolas, esto da para todo lo que tú quieras que Claro, hablemos, claro. habría que tirar por ahí. Muy bien. Bueno, Pepe, muchas gracias. Muchas gracias por colaborar con nosotros y en general por todo el trabajo que haces, que realmente es muy útil. Yo creo que, bueno, para nosotros, pero creo en general para la ciudadanía que busca justamente horizontes un poquito más democráticos para el territorio y para la ciudad que vivimos. Ya te volveremos a liar si te dejas para otras ocasiones. A vuestra disposición, como Muchas siempre. gracias. Un Vale, abrazo. vale, chao. Continuamos en este programa desde abajo y tenemos el gusto y el placer de poder contar con Lola García, presidenta de Facua Málaga. Muchas gracias, Lola, por echar un ratito con nosotras. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Bueno, lo primero, Facua yo creo que la conoce mucha gente, ya son varias décadas haciendo un enorme trabajo defendiendo a la gente corriente, pero a veces la gente se puede llegar a preguntar, ¿no? Esto de la defensa de los consumidores, ¿por qué se tienen que defender los consumidores y de qué o de quién? Bueno, nosotros entendemos que en la sociedad de consumo, en el mercado, las personas particulares acudimos a contratar servicios, a comprar bienes y, bueno, pues muchas veces ocurren desequilibrios de fuerzas, ¿no? Se establece una relación en la que generalmente uno es más fuerte que el otro, ¿no? Y cuando uno va, pues por poner un ejemplo que se entienda fácil, a firmar un crédito hipotecario o a contratar un seguro, pues esos contratos
no se pactan, son redactados por una de las partes que tiene una amplia plantilla de trabajadores especializados en cómo establecer las condiciones favorables para esa parte. Entonces entendemos que los consumidores, pues uniéndonos, podemos hacer fuerza y podemos tener a nuestra disposición pues personas profesionales que nos asesoren y nos ayuden a equilibrar un poquito más esas relaciones que se establecen en el mercado. Muy bien, sí, yo veo que, claro, los frentes, por lo tanto, que se abren en esa defensa de los consumidores y de la gente, ¿no? Frente a esta desigualdad de la señalaba, son muchos. Uno de ellos, y hemos visto, bueno, a Facua la vemos en general muy activa en muchos frentes sociales, ¿no? Que yo creo que tiene que ver también con esta disputa o esta lucha por unas sociedades más igualitarias o más democráticas. Una de las últimas disputas donde hemos visto muy activa a Facua ha tenido que ver con la gestión del agua, ¿no? Yo creo que es uno de los temas, de lo más grave que tenemos por delante, porque estamos hablando de un recurso básico para la vida, un derecho, y que sin embargo estamos viviendo una gravísima crisis hídrica. ¿Cuál es el balance, digamos, en términos generales? Yo sé que el tema es complejo, pero ¿qué hace Facua sobre cuáles son las causas de que hemos llegado a esta situación de crisis hídrica o de crisis del agua que estamos viviendo? Bueno, nosotros a nivel municipal, luego podemos hablar más detenidamente precisamente de eso, ¿no? De cómo a nivel municipal, en esas competencias que tiene el Ayuntamiento de Málaga, hemos tenido una reciente lucha, pero el análisis hay que hacerlo con un foco un poquito más amplio, al menos regional, ¿no? Porque es la Junta de Andalucía la que tiene las competencias también de gestión de este recurso básico, bueno, que es patrimonio común, patrimonio de todos y que además es fundamental para la vida y como bien has dicho, es un derecho humano en sí, ¿no? El diagnóstico que hacemos desde Facua Andalucía junto con otras organizaciones que hemos creado la Mesa Social del Agua en Andalucía es que existe una crisis hídrica muy grave que por supuesto tiene mucho que ver con el cambio climático, pero hay circunstancias previas a este cambio climático que lo que ha hecho ha sido, bueno, pues agravarlo aún más. Estas circunstancias previas son, primero, que vivimos en el Mediterráneo y que es un clima en el que hay ciclos de sequía constantes. Este sería nuestro sexto año de sequía. Pero es que además, sobre esas circunstancias propias de nuestra región, se ha estado haciendo, bueno, un uso del recurso muy por encima de la disponibilidad que había del mismo. O sea, había una sobredimensionalidad de esa demanda del agua con respecto a lo que estaba lloviendo, al fin y al cabo, ¿no? Es una cuestión casi de balances y en la que se ha ido acrecentando, como digo, con el cambio climático, pero es un problema de gestión y que arrastra desde hace muchos años. ¿Crees que, digamos, estábamos comentando esta cuestión de la primera persona del plural, ¿no? Que tiene evidentemente sus ventajas en el sentido de intentar implicarnos a todos, ¿no? Es cosa de todos hacer una mejor gestión del agua, pero a veces tiende a desdibujar determinadas responsabilidades, ¿no? Entiendo que no hemos llegado a esta crisis hídrica, no tiene la misma responsabilidad, por decirlo de alguna manera, una familia media de un barrio popular, de La Luz o de Miraflores, en el caso de Málaga, que determinados sectores empresariales que de alguna manera hacen un uso intensivo del agua como parte cosustancial de sus fuentes de negocio o de beneficio, ¿no? ¿Qué relación tiene la situación a la que hemos llegado con un modelo productivo o económico que se ha incluso estimulado por parte de los poderes políticos? Y bueno, hay que señalar que las empresas están para ganar dinero y ese es su fin legítimo. Las familias utilizan el agua prioritariamente por ley, digamos que está recogida así en la normativa, el uso para las familias, el uso urbano del agua para el abastecimiento urbano, digamos, es prioritario frente a otros usos como podrían ser el industrial, el comercial, el agrícola. Hay una determinada escala de prioridades, pero claro, la administración, que es al final la que tiene que controlar los temas, porque no podemos estar esperando a que las empresas tengan una ética y respeten el bien de todos, ¿no? Las empresas están ahí para lo que están, ya lo hemos dicho, es la administración la que debe de poner coto y la que debe de vigilar que esas prioridades del uso del agua sean reales, porque de nada sirve que en el papel esté por encima el abastecimiento urbano si luego permitimos que, pues que las hectáreas de aguacate no paren de crecer y que nadie controle y que resulte que haya más, la mitad de los aguacates que hay en la provincia de Málaga se supone que no existen, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las responsabilidades
pueden estar, por supuesto, en ese empresario que abusa o en ese que tiene una fuga y no le importa, o en el que no paga la factura del agua, teniendo recursos económicos, también hay una responsabilidad. Pero al final la responsabilidad es de la administración competente que tiene entre sus manos la gestión del recurso. Sí, una de las cosas que también ha hecho evidente, digamos, esta crisis grave que estamos viviendo con la cuestión del agua es como que ha hecho evidentes, han saltado las costuras, ¿no? de muchos problemas en la gestión por parte de los poderes públicos. Uno de ellos ha tenido que ver con la falta de inversión o con haber tenido una planificación y una previsión permanente, digamos, en materia de infraestructura, justamente para optimizar la gestión hídrica, ¿no? Una de Sí. esas cuestiones es la que se ha utilizado, ya para aterrizar un poco en el caso de Málaga, con la necesidad de acometer una serie de inversiones para mejorar una serie de infraestructuras urbanas en materia de agua, de la red de agua, obsoletas que generaban pérdidas, fugas, etcétera, nuevas instalaciones, infraestructura, que es lo que ha pretendido justificar el gobierno del Partido Popular de la ciudad de Málaga para lo que se ha nombrado por parte de la oposición y de distintas organizaciones sociales como un tarifazo. No sé si nos puedes explicar un poquito Sí. de forma resumida cuáles han sido las bases del problema en esa decisión, ¿no? que Sí, veis desde bueno, fuera. eso pasa en Málaga y en montones de sitios que a ningún alcalde le apetece subir los precios del agua, ¿no? Entonces, nosotros sí que entendemos, y todo el mundo lo entendería si se comparte y se participa y se informa correctamente a la gente, que hay que pagar ciertas cosas y que hacen falta obras y nuevas infraestructuras para mejorar, sobre todo, el nivel de eficiencia del uso del agua. Eso se deja ahí abandonado y, bueno, cuando ya la situación es tan crítica, ahora es cuando de repente nos llevamos las manos a la cabeza y es necesario subir las tarifas de golpe y sin ninguna explicación. Eso es lo que ha ocurrido en Málaga y sospechamos además que esa, digamos, alarma social con el tema de la sequía, del cambio climático, de no llueve, no llueve, ese agobio que nos estaba entrando a todos, ha servido como acicate para que todo el mundo dijera, es normal, es que hay que subir el agua. Pero hay que ir un poquito más allá, no nos podemos quedar en la superficie y preguntarnos, primero, ¿hay que subir el agua cuánto? Porque EMASA, afortunadamente, es una empresa pública y en una empresa pública no tiene que generar beneficios, por lo tanto, tiene que cubrir sus costes. Y efectivamente, entre los costes debe haber infraestructuras. Pero ¿qué costes? ¿De qué costes estamos hablando? Porque lo que no es aceptable es que el alcalde salga un día en una rueda de prensa, anuncie una subida de tarifas, un canon de infraestructuras que después desapareció, una progresividad que luego se supone que apareció, pero que no, que era falsa, que no ya existía de antes. Así que lo que ha habido aquí es una falta de transparencia, una opacidad absoluta y es un error grave, gravísimo, porque cuando estamos hablando de un recurso como el agua, que además de ser un derecho humano es patrimonio público, que además está gestionado por una empresa pública de los malagueños y las malagueñas, y en esta crisis hídrica brutal es cuando más necesario es la participación ciudadana, la información, la transparencia, para que todos y todas podamos decir, es verdad, hay que subir el agua, pero ¿cuánto? ¿Tanto? ¿Por qué? Y números, y papel, luz y taquígrafos. Y eso es lo que ha estado ausente desde el primer día, ese 12 de septiembre en que apareció el alcalde en público, hasta estos días, hasta hoy. Todas las propuestas que hemos hecho, no solo Facua, un montón de organizaciones, no hemos obtenido respuesta. Sabemos que hay respuesta porque se ha tenido que publicar el expediente finalmente, pero ni nos han dado reuniones, ni nos han dado nada. Ha sido todo tipo rodillo a la espalda de la ciudadanía, un auténtico abuso de poder. Te iba a preguntar relacionado con esto de la gestión pública, ¿no, Lola? Yo creo que estamos en unos momentos donde se ha trabajado mucho, yo creo que ideológicamente y propagandísticamente, donde parece que da igual de quién es la gestión, ¿no? Si es pública, si es privada, porque lo importante al fin y al cabo es el servicio, lo que le llega al ciudadano, ¿no? Hay quienes, bueno, seguimos defendiendo de que hay determinadas cuestiones, especialmente consideradas estratégicas, donde consideramos que es mejor, más democrático, incluso puede ser más eficiente, etcétera, o que es simplemente para garantizar cuestiones tan básicas y estratégicas, que gestión de determinadas cuestiones sea pública. Yo te quería hacer una consulta por la experiencia que tenéis también de cómo funciona en muchos municipios donde creo que tenéis como una panorámica de distintos modalidades de gestión. ¿En qué se diferencia o por qué consideráis que una cuestión como el agua debe ser preferentemente, se debe gestionar públicamente? Bueno, por la importancia que tiene en sí el recurso, porque la empresa que gestiona el agua
no es la dueña del agua, simplemente está gestionando el ciclo del agua, es decir, de coger el agua de allá donde la tengamos almacenada, potabilizarla, ponerla en la red de abastecimiento y cuando utilizamos el agua, todo lo que se va por el sumidero, esa empresa lo debe recoger, depurar y poner otra vez en el ciclo natural. ¿Qué diferencia entre hay una pública y una privada? Es verdad lo que tú dices, hay mucha gente que defiende que una privada da mejor servicio. Yo todavía no he entendido el por qué no va a poder una empresa pública dar un servicio de calidad como una privada. Pero es que además estamos hablando de que en el caso de la privatización de la gestión del agua, esa empresa tiene que hacer beneficios, como es lógico. Y entonces estarían generando unos beneficios para privados gestionando un bien público, lo cual ya nos parece inadecuado. Pero es que además, si se supone, porque eso dicen las teorías del mercado libre, ¿no? Que la gestión privada da mejor servicio, se supone que es una consecuencia de la competencia entre empresas. Sin embargo, como tú bien sabes, la gestión del agua es un monopolio por cada municipio. Por lo tanto, no hay ningún tipo de competencia que vaya a procurar que esa empresa vaya a dar mejores servicios a mejores precios, que es lo que nos vende la teoría del mercado libre. Por lo tanto, en este caso tampoco se cumpliría. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta que la empresa que gestione el agua, el reto que tiene es gestionar la demanda a la baja. Es decir, el objetivo debería ser vender menos agua cada año, que la gente ahorrase agua. Por lo tanto, eso tampoco tiene cabida, digamos, en lo que es la mentalidad empresarial, ¿no? Que tengas tú que año tras año conseguir menos producto, o sea, vender menos producto. Así que nosotros entre otros, ¿no? Entre esos tres motivos que creo que son fundamentales, entendemos que la gestión del agua debe ser siempre pública. Muy bien, para ir concluyendo, imagínate que hubiera, digamos, una buena gobernanza democrática y, digamos, los responsables políticos convocaran a expertos, a científicos, a asociaciones, a gente de la sociedad civil para escuchar su diagnóstico, sus propuestas y tal, ¿no? Entonces te quería preguntar, yo sé que sería muy complejo y daría, digamos, para largo tiempo, pero en términos generales, ¿cuál crees que son las principales líneas que habría que poner en marcha para intentar revertir esta situación y salir también, yo creo, de un panorama que a veces se dibuja como excesivamente, es grave la situación, pero se dibuja a veces con un excesivo catastrofismo que puede generar inmovilismo, ¿no? Una sensación de que ya no se puede hacer nada más que resignarse a esperar las medidas que se están planteando, ¿no? ¿Cuáles serían las principales líneas? Bueno, se podrían trabajar en varias líneas, porque por un lado está el tema de la tarifa, ¿no? Que es lo que estábamos peleando hasta hace poco y que, ya digo, pasó por encima de nosotros como un rodillo, en la que efectivamente creo que el ayuntamiento y la empresa pública tiene información, datos y personal técnico que podría ponerse a disposición de la ciudadanía para poder entender cuáles son las necesidades que tiene la empresa para dar el mejor servicio a los malagueños y cuáles son las necesidades presupuestarias y cómo eso se distribuiría en nuestras facturas, teniendo siempre en cuenta la garantía del acceso, o sea, el derecho humano al agua de esas personas que no tienen recursos económicos y que habría que buscar la manera de que pudieran acceder sin problema y sin que sea un engorro tener que ir llamando por las puertas, que tuvieran acceso a ese mínimo vital del agua. Y luego también creo que hay algo pendiente en Málaga y es el tema del plan de la sequía. De hecho, la ley de aguas establece que los municipios mayores de 10.000 habitantes deben de tener un plan de gestión de la sequía. Y además hay experiencias en Andalucía en las que ese plan de la sequía ha sido de gran utilidad, porque es un plan, claro, siempre y cuando se haga, como hemos dicho, ¿no? Participadamente, no como se está haciendo a improvisar a decreto desde la Junta y en el Ayuntamiento también un poquito improvisando, que si los pozos de no sé dónde, que si ahora vamos a... Entonces, ese plan de la sequía en el que pudiéramos estar todas las patas de la sociedad, porque la gestión del agua tiene repercusión en lo económico, en lo social, en lo ecológico, en lo cultural, en lo político, entre todos, ese plan de sequía que nos fuera marcando unas fases en las que pudieran ponerse medidas en marcha, determinadas campañas de comunicación a la ciudadanía para que todos, de manera conjunta, la sociedad pudiera afrontar esta situación, pero no de manera improvisada. Esto es una carrera de mucho fondo, porque vivimos en Andalucía y vamos a seguir viviendo aquí.
Y bueno, no hemos hablado del elefante en la habitación, la gestión del turismo. Sí. La gestión del turismo, que también deberíamos de empezar a hablar de eso sin tapujos y sin ser tachados de personas que estamos contra el progreso. Antimalagueños y antimalagueñas, sí. Entonces, eso también hay que tener en cuenta que el turismo tiene una grandísima repercusión en la gestión del agua también. Brevemente, ¿por qué? Porque tienen un gasto brutal. Se calcula, los malagueños y malagueñas estamos haciendo un gasto que ronda los 120, 130 litros de agua al día, incluyendo todo, la ducha, la lavadora, los cubos de fregar. Es un compendio de todo el agua que usamos cada uno al día, son esos 150 litros al día, digamos. Y se ha calculado, y lo ha dicho diferentes voces, no solo Facua, lo han dicho la patronal de la hostelería también, son 400 litros de agua al día lo que consume cada turista. Entonces, ahí tenemos también un trabajo importante que hacer. Nosotros en Facua no estamos contra el turismo es una fuente importantísima de ingresos y además es parte de nuestra idiosincrasia, somos una zona turística de siempre, pero los turistas tienen que saber a dónde vienen. Y aunque el tema de las piscinas, de los hoteles y comunitarias que dio tanto que hablar, luego ha venido la lluvia, parece que todo el mundo se ha relajado. Pero eso es comunicación, aunque sean pocos metros cúbicos o pocos hectómetros cúbicos, estamos hablando de que los turistas tienen que venir a una zona donde hay sequía y que hay piscinas o no hay piscinas, pero para todos igual, ¿no? Ese tipo de mensaje al turista que viene a visitar Málaga, a conocer Málaga tal y como es Málaga y los malagueños, ¿no? Sí, yo creo, y ya para concluir, que una de las, te lo digo, de las mejores cosas que hacéis es un reclamo por una democracia real, en el sentido de que permanentemente estáis aludiendo a que se creen y se constituyan mesas o foros justamente donde se pueda ampliar la participación. Es absurdo o inexplicable que sobre una cuestión tan grave como la del agua no se tenga en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas, pues desde los sindicatos, asociaciones vecinales, asociaciones de consumidores. Yo creo que eso, al margen de que es poco democrático, hace peores políticas públicas. Es decir, con un sesgo que justamente pareciera que se escucha mucho más a los sectores, en este caso empresariales, de grandes empresas vinculadas al sector turístico, y no se tienen en cuenta ese tipo de perspectivas. Así que gracias por estar ahí, por generar siempre esa tensión democrática que necesitamos y por defender a la gente corriente y también por participar aquí en este programa desde abajo. Muchas gracias, Lola. A ver si podemos Gracias seguir a contando vosotros. contigo para próximas ocasiones. Encantada, así lo haremos. Muchas gracias. Un abrazo. Hoy en La Pizarra analizamos los campos de golf en la ciudad de Málaga y su impacto sobre el agua. En la ciudad de Málaga existen actualmente 3 campos de golf. Uno se ubica en el Candado, en la zona este, otro en la zona del Guadalhorce y otro en el Guadalmar. Si analizamos la superficie de riego que tienen estos 3 campos y el volumen de agua que según los estudios científicos requieren este tipo de campos de golf, llegamos a la conclusión de que los 3 campos de golf existentes en la ciudad de Málaga consumen lo mismo que 33.000 vecinos. Hablamos de la misma población de importantes distritos como son Palma Palmilla o el Puerto de la Torre. Pero la cosa no queda ahí, porque está proyectado un nuevo y enorme campo de golf en la zona de Churriana, en Roja Santa Tecla, que tendría 18 hoyos y una gran extensión que supondría un aumento del volumen de consumo de agua, lo que haría que los 4 campos de golf que va a haber en nuestra ciudad van a consumir un volumen de agua similar al de más de 47.000 vecinos. Es decir, estos 4 campos de golf consumirían lo mismo que distritos importantes como es el caso de Teatinos o Ciudad Jardín. Es muy importante que se realice una auditoría sobre este consumo de agua. Los empresarios del golf y sus voceros políticos dicen de que evidentemente no se riega con agua potable, cosa que está por ver y demostrar, sino que se riega con agua que extraen de sus propios pozos. Serán sus propios pozos, pero el agua viene de los recursos subterráneos que son un bien común. El agua que se está dedicando para regar los greens de los campos de golf podría servir para muchos otros usos que probablemente sean más prioritarios en nuestra ciudad. Hay que meter bien la lupa y hacer una gran inspección sobre el consumo de agua en los campos de golf y probablemente tomar medidas pertinentes para optimizar su uso. No se le puede estar cortando el agua a los vecinos de los barrios y sin embargo apenas se toca lo que es el uso
de los campos de golf por los turistas que visitan nuestra ciudad. Bueno, continuamos aquí en este programa desde abajo intentando profundizar en el análisis y las propuestas sobre esta grave cuestión que tenemos por delante, este gran desafío que tiene que ver con la gestión hídrica en nuestra tierra. Nos acompaña también hoy Miguel Jiménez, miembro de la plataforma ciudadana Málaga Besos, que es una plataforma que ha estado muy activa en estos últimos meses en la lucha por lo que podemos llamar una gestión democrática e igualitaria de esta crisis hídrica que estamos viviendo. Miguel, muchas gracias por dedicarnos un rato para pensar juntos la cuestión del agua. Muchas gracias a vosotros. Bueno, la primera, entre otras cosas que hemos podido leer un muy buen informe que has elaborado para poder entender, ¿no?, y contextualizar esta gestión hídrica que, como decíamos con otros invitados que hemos tenido en el programa, no va un poquito más allá de que no llueva, ¿no?, sino que tiene que ver con cómo se ha planificado y cómo se ha gestionado los recursos hídricos con los que contamos y qué vinculación ha tenido eso con los modelos productivos que se han incentivado, propiciado por parte de las instancias políticas o de la administración, ¿no? Yo creo, nos decía un experto de la Universidad de Málaga, que ellos calculaban que en torno al 75% del consumo de agua en nuestra provincia tiene que ver con el sector agrícola y que mucho de eso tenía que ver con el auge, digamos la explosión, llamémosle, de los cultivos subtropicales en la zona de la Sarquía. A mí me gustaría, si podés compartir un poco con la gente que nos ve, intentar explicar esto. ¿Qué hacen tantas hectáreas de aguacate o de mango en una zona que en principio no tiene las características climáticas, geográficas para ello? ¿Qué ha pasado ahí en la Sarquía? Bueno, evidentemente que no las tiene, ¿no? Estamos hablando de que el aguacate vale para la selva de Colombia, pero para el Mediterráneo de tipo árido particular, que es el que hay, por ejemplo, en la Sarquía, Mediterráneo, no medio, sino árido, pues lógicamente hay sol, pero hay pocas precipitaciones, ¿no? Entonces, lo vemos en la propia evolución incluso del propio pantano de la Viñuela, ¿no? En la última gran sequía que padeció Málaga, ¿no?, en el 2004-2008, ya teníamos la desaladora de la Tabal, el pantano de la Viñuela estaba lleno por la mitad. Hemos visto el triste estado en el que estaba en febrero, antes de la lluvia de marzo, ¿no? Prácticamente vacío, ¿no? La explicación estrictamente no son los 3 años de sequía, sino es que sencillamente con respecto al 2004-2008 hay el doble de aguacates y mangos que entonces, ¿no? En los últimos 12, 14 años, ¿no? Se ha duplicado. Y claro, para 1 kilo de aguacates hace falta 500 litros al año en la Sarquía, ¿eh? Eso es la media arriba o abajo, que es lo que está estudiado, ¿no? Entonces, efectivamente, pues, ¿cuál es la situación? Pues mira, en el sistema en el que vivimos, en el capitalismo, el capital va allá donde hay beneficio. Y en el campo, ahora mismo, los limones se están pagando entre 15 y 20 céntimos en el terreno y el único cultivo que ha estado por encima de los 2 euros durante 10 años seguidos es el aguacate. Se calcula que en los próximos 10 años en Europa el consumo del aguacate se va a multiplicar por 3. Entonces, pues ya echa las cuentas tú, ¿no? ¿Cuál es el problema que decía la Academia de Ciencia de Málaga reunida en noviembre pasado, ¿no? Pues que aquí se construye y luego se ven los recursos que hay. O se siembra y luego se ven los recursos que hay, ¿no? El aguacate se siembra, da beneficio al agricultor a los 10 años y hoy en día para poner una moderna hectárea de aguacate de las que se están poniendo en los últimos 7, 8, 10 años, que no es la que ponía mi amigo Paco Vela del Borges hace 15 o 20 años que sembraban aguacate aquí, otro mango allá, no. Ahora se hace de una manera absolutamente técnica e industrial, pues se necesita entre 25.000 y 30.000 hectáreas, se calcula de media las 5.000 y 30.000 hectáreas. Claro, los campos que se están poniendo son de 10, de 20, de 30. Se están empezando a entrar a tope en el Guadalhorce, en Monda, que hay más pluviosidad allí, ¿no? Y realmente, pues, un campo de 10 hectáreas de aguacate, ¿quién tiene 250.000 euros para no tener beneficio en 10 años? Pues la gente de mi barrio no. Entonces, ¿qué
respondiendo a esa pregunta, digamos, está habiendo un proceso de concentración, de entrada de fondos de inversión. ¿Cuál es la dinámica que se está dando en términos productivos? Lo digo porque existe una especie de, llamémosle, de chantaje social, ¿no?, con el tema, en el sentido de que no se puede tocar, no se puede introducir elementos de planificación democrática sobre ese desarrollo productivo agrícola porque están en juego millones de puestos de trabajo y supondría mandar al paro, etcétera, etcétera, cuando a veces de lo que está en juego y quizás tiene más que ver con los márgenes de beneficio del empresariado que con los intereses de los sectores trabajadores, ¿no? Si nos puedes contar un poquito cuál es la composición o los cambios que está viendo en la composición del capital en este sector. Pues sigo con mi amigo Paco Vela, del Borges, ¿no? O Antonio Hijano, de Salto del Negro en Benamargosa, que puso limones ecológicos, ¿no? No, mira, hay una cooperativa muy famosa en Málaga, que de hecho el otro día entregó unos premios con Diputación, que se llama TROPS, que se nos presenta como cooperativa. Pero cuando mi amigo Paco Vela lleva sus mangos a TROPS, él no pone el precio. Es TROPS la que le dice, mira, este es el precio del mango. Y el precio no lo ponen los que tienen 3 o 4 fanegas de tierra o 2 o 3 hectáreas, ¿no? Sino el precio lo ponen en TROPS los que tienen 10, 15, 20. De hecho, la gente tiene que saber que cuando el aguacate rugoso, ¿no?, el Hass, ¿no?, que se termina de vender en marzo, ¿no?, se agota, entre marzo y noviembre, que comienza a cosecharse el aguacate, todo aguacate, por ejemplo, el que estamos comprando ahora, viene de Sudamérica y es de TROPS. TROPS tiene asociados miles de hectáreas en Chile y en Perú, que es todo el aguacate que viene. Lo digo porque ha habido manifestaciones recientes de gente que iba con la bandera española, ¿no?, diciendo que no a la importación de productos de fuera. Bueno, pues TROPS en Málaga, que es la banderada de la defensa de puestos de trabajo malagueños, es la que importa miles de aguacate de Sudamérica y la que obliga, por tanto, aguacate y mango, a mi amigo Paco Vela, a mi amigo Antonio Jano de Benamargosa o del Borges, a que se le impone este precio y no otro, porque lo dicen los grandes de TROPS. Pero TROPS ha decidido que en Portugal llueve más que en Málaga y esa decisión se ha tomado este año y, por tanto, la mitad de las trabajadoras que recolectan en la sarquía van a perder su puesto de trabajo este año por los beneficios empresariales de realmente al final que determina TROPS y se va a llevar ese trabajo a Portugal. Lo digo porque también ha habido una campaña muy fuerte del sur, de los intereses malagueños, provincianos. No, aquí hay intereses foráneos y no son los de los, insisto, de los Paco Hijano o de Paco Vela de turno, ¿no?, los que tienen 2 o 3 hectáreas, sino son crecientemente, y ya es una realidad, los que tienen 10, 15, 20 y de los que tienen miles de hectáreas allá en Sudamérica, que tampoco efectivamente son los pobres campesinos peruanos y chilenos, sino que son grandes corporaciones. Y efectivamente son grandes fondos de inversión los que ahora están, y la crisis ha ayudado a eso, la sequía ha ayudado a eso, como la anterior, a que se concentre la propiedad, como ocurre siempre en el capitalismo, ¿no? Y a que hay gente, pues efectivamente, dice, oye, mira, yo tengo 4 hectáreas de riego, pero si tú me dejas pasar a través de tu campo, llego al campo de mi primo. Y si no, el año que viene te lo compro. Es decir, esa cosa tal como la estoy contando está pasando en la movilización que vamos a tener el 18 de mayo aquí en Málaga, ¿no? Quizá contemos con Rafael Yus, que es quien más sabe todo esto, ¿no?, de Ecologista Nación de la Sarquía, y él tiene un trabajo de 400 páginas donde estudia todo este proceso y explica que cada vez la agricultura de la sarquía la domina más los fondos de inversión y el gran capital. Sí, sin embargo, pareciera que no se hubiera podido llegar aquí si no hubiera habido gente del ámbito del poder político en la Junta de Andalucía y en distintos ámbitos municipales que o bien ha mirado para otro lado o directamente ha sido partícipe de estos modelos de desarrollo, ¿no?, tanto a nivel agrícola como lo que tiene que ver con otra de las fuentes de sobreexplotación de los recursos hídricos, como ha sido el desarrollo especulativo urbanístico o todo lo que es la máquina de desarrollo turístico. ¿Cuál crees que ha sido el rol de los representantes políticos de las últimas décadas en esto, ¿no? Lo digo porque muchas veces se vende con la lógica del interés general para disimular lo que ha sido intereses de parte muy concreta, ¿no? Hombre, mira, y saliéndonos un poquito del tema, pero voy al eje de lo que tú decías, ¿no? Por ejemplo, en las últimas semanas vemos una campaña brutal por parte del Diario Sur con el ferrocarril a Marbella, ¿no? Claro, se agota el tiempo para pedir fondos europeos y hablan, pero, por favor,
Por supuestísimo, el cercanía es el medio de transporte más masivo, más justo, más barato. Claro, es el cercanía que debería estar ya en Marbella hace ya 25 años. ¿Qué alcaldes no reservaron terreno hace 25, hace 20, hace 15 años y ahora están dando toda la prisa del mundo? Es que ese ferrocarril debería haber estado terminado hace 25 años. Y la Junta, que en su momento hizo un POTA, un Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, y que no obligó a los ayuntamientos de uno u otro color a reservar esas parcelas al suelo, ahora cuando finalmente se va a hacer, se va a pagar un precio 5, 6, 7 veces superior. Y parte de ese recorrido se va a hacer bajo tierra. ¿Cuánto nos va a costar eso a los andaluces? ¿Quiénes son los responsables de todo esto? Por poner un ejemplo, ¿no? Y eso, claro, tiene que ver con toda la especulación urbanística del terreno desaforada que había y sigue habiendo, ¿no? Claro, el fiscal general que investigaba cómo en apenas 300 hectáreas de terreno de la Axarquía se habían derrochado con pozos ilegales más de 40 hectómetros cúbicos, él salía en la prensa, en El País, hace pocos meses, quejándose de la falta de medios por parte de la Administración y que realmente la Administración, si quisiera, podría poner medios para... Pero claro, es una cuestión de prioridades políticas, ¿no? Hace falta querer perseguir. En apenas, insisto, unos pocos centenares de hectáreas se había descubierto que durante años 40 hectómetros cúbicos, que es prácticamente casi todo el consumo de lo que consume Málaga capital en un año, ¿no? ¿Qué no pasará efectivamente en las 14.000 hectáreas? ¿Cuántos pozos ilegales efectivamente hay en otras partes, ¿no? Y al final nos cargamos un acuífero que es de todos, ¿no? Porque era una cosa, mira, yo después de tantos años no lo sabía y se me ha quedado claro en los últimos 6 meses. El agua es de todas y todos, según la legislación desde el siglo XIX hasta el día de hoy. Alguien que pone un pozo en su finca paga al ayuntamiento por una concesión del pozo para sacar nuestra agua. Ese agua con la que él riega el aguate es nuestra, por ley, de todas y de todos los españoles, ¿no? Entonces, cuando en la Nerja se está pinchando ya a más de 200 metros de profundidad, cuando en Maro está prohibido sacar el agua porque se ha llegado a tal profundidad que el agua se le radiactiva, contaminada por radón, y eso va a pasar cada vez más, pues efectivamente, por mucho que tengamos un marzo extraordinario como el que hemos tenido, ese agujero que nos hacen a nuestro acuífero, de todas y de todos los malagueños, andaluces, españoles, pues efectivamente que es un bien de todo, que se aprovechan unos pocos. Pues fíjate lo que pasa, ¿no? Ha llovido en marzo, si había agua para un año, realmente si lo había en los pantanos para Málaga a final de febrero, pues ahora tenemos más de 2 años y medio. Pero con la activación de los pozos del Bajo Guadalhorce y con la recarga de esos pozos que ha habido con la lluvia de marzo, el propio Sur decía que 2/3 partes del consumo de Málaga capital podía venir de los pozos del Guadalhorce sin recurrir a los embalses. Es decir, hay en Málaga agua de sobra y esos trabajadores que se están manifestando o esos vecinos que reclamamos que se nos limpien las calles cada vez más sucias, ¿no? En este largo verano que va a durar hasta octubre, ¿no? Pues no, aquí se están haciendo obras precisamente para enviar el máximo al aguacate de unos pocos, no a mi amigo Paco Vela del Borges, sino al aguacate de unos pocos, habiendo agua de sobra, porque ya hay agua en Málaga para más de 3 años. Y una de las cosas que denunciáis también tiene que ver justamente con eso, ¿no? De para quién las inversiones, para quién las infraestructuras. Y te quería pedir un breve comentario sobre la situación de las infraestructuras de la red de agua y las infraestructuras hídricas en lo que son las barriadas populares de Málaga, ¿no? Porque también la falta de inversión, la falta de atención a la gente trabajadora, a su calidad de vida, a su calidad del agua, hablando de un bien básico, pues ha sido notable el abandono por parte de los gobernantes en las últimas décadas. Y te quería que si nos puedes informar, porque yo creo que hay mucha gente que lo desconoce, cuál es el estado de las tuberías, de la red de agua, de lo que son las barriadas populares y obreras de la ciudad, ¿no? Pues mira, la propia masa del ayuntamiento reconoce que en Málaga hay 4.000 kilómetros de canalizaciones muy viejas, con la mayor parte de Málaga, como las vecinas y los vecinos sabéis de sobra, está construida en los años 50, 60, 70. Mi bloque es del año 69, ¿no? En la falda de Miraflores, ¿no? Vamos a tener una manifestación que espero que salga algo en la tele, porque nos salen aguas negras ahí debajo desde hace años. A la concejala nos la trajimos aquí el año pasado y siguen saliendo aguas negras que vienen de arriba de Miraflores, ¿no? Y realmente tú hablas con la empresa del barrio que arregla los colectores y te dice, mira, cualquier bloque que esté en los años 60 y 70 tiene los colectores probablemente averiados. ¿Qué pasa? Que las aguas negras van al terreno y el terreno lo chupa. Allá donde hay cuestas puede que se empiece a notar,
que es lo que nos sucede aquí, ¿no? Pero realmente hay pérdidas de aguas negras en muchísimos sitios, ¿no? La red del ayuntamiento, el último recuento que hizo de todavía del fibrocemento, es decir, de la antigua Uralita que quedaba en la red, antes de la pandemia eran más de 700 kilómetros de la red. Y en el plan que hay para los próximos 6 años, la intervención que se hace dentro de las barriadas populares implica cambiar apenas 100 kilómetros, de 4.000 kilómetros. Es decir, lo que el ayuntamiento va a hacer es utilizar a Málaga como un grifo para llevar y traer agua del aguacate, perdón, de los pantanos del embalse de Guadalhorce, de la Costa del Sol a la Axarquía. Un triple giro, hacia arriba, hacia la costa oeste y hacia la costa este. Y como la ronda norte que pasa por la autovía por Málaga, pues igualmente pase una ronda nueva con colectores nuevos que se están haciendo y se están haciendo obras en la ciudad, lo estamos viendo, en toda una serie de grandes avenidas, porque ese empuje que se va a hacer para llevar decenas de hectómetros cúbicos a la Axarquía requiere de un gigantesco juego de presiones, pero es como cuando tú vas a desatorar en tu bloque, que llamas a una empresa, desatora y mete una presión muy gorda para limpiar el atoro. Pues tú, ese gigantesco juego de presiones va a actuar sobre una red muy envejecida, de que tiene 40, 50, 60 años, y lo que requiere esa red no es autovía del agua, lo que requiere esa red es que el plan central sea cambiarla, renovarla, etcétera, ¿no? Entonces, está habiendo algunas reparaciones porque tiene que haberla en una serie de sitios, sobre todo en aquellos sitios de paso, en las zonas premium donde van a ir los nuevos turistas. Lo estamos viendo ahí en calle Carretería, va a ser en toda la fachada del paso marítimo, todos esos rascacielos que están levantando para los turistas europeos que son los que se van a llevar, ni tu hijo ni el mío, ¿eh? Gente que se va a comprar su tercera o cuarta residencia y nos va a robar nuestro sol y nuestro horizonte. Y en el próximo año lo que tiene, y simplemente acabo con este pequeño dato, el ayuntamiento va a hacer en el próximo año cambios en 5 barriadas populares. 3 de ellas son algunas de las que atraviesa esta ronda norte de la autovía, pero 2 de esas barriadas populares, que la llama así el ayuntamiento, ¿no? Con todo el desparpajo, es el nuevo barrio de Chalecitos con césped que va a haber en Churriana, donde los actuales vecinos de Churriana ni siquiera van a poder entrar. Y la segunda es el barrio enormemente popular del Candado Alto, también de césped y de Chalecitos. Eso es lo que vamos a pagar con nuestro 60, casi 60% de incremento del coste de la factura del agua, ¿no? Estamos en una situación extraordinaria, se le pide a la Administración Central que construya una nueva desaladora, pero esa desaladora que se pide ahora de manera urgente, cuando se acabe la sequía, ese agua que es 3 veces más cara, esos regantes del aguacate van a comprar esa desaladora que hemos pagado entre todos. Esos 70, 80, 90 millones que se le pide a la Administración Central ahora muy urgentemente, cuando dentro de 2 o 3 años volvamos al ciclo de agua normal, ¿ellos van a pagar ese agua que vale 3 veces más cara? Pues yo lo dudo. Entonces, claro, el dinero de la Administración tiene que invertirse para la inmensa mayoría de la gente. No puede ser que los barrios de Málaga le paguemos el agua y la canalización hidráulica a los ricos del aguacate, que la paguen ellos, ¿no? Totalmente. Y que nos arregle el ayuntamiento nuestra red deteriorada. Totalmente de acuerdo. Para terminar, Miguel, un llamamiento. Yo creo que la gente también, una de las cosas que estáis trabajando es intentar activar en los barrios con reuniones vecinales, convocando manifestaciones, convocando de alguna manera a la ciudadanía a que no se resigne, ¿no? A que esto es la única salida posible a la crisis del agua, con bajadas de presión, con posibles, como está pasando en otros municipios, cortes de suministro para la gente corriente, profundizando, como tú decías, en la desinversión y el maltrato institucional y en materia de infraestructura a los barrios obreros y populares. ¿Cuál es la propuesta que le hacéis a la ciudadanía para intentar dar un giro a la actual gestión en esta materia? Pues mire, nosotros pretendíamos pulsar el ambiente y estábamos haciendo una serie de asambleas en diferentes barriadas obreras populares, en Capuchino, Victoria Eugenia, barriada Girón, barriada Constitución del 78, y vamos a hacer también la semana que viene en varias más. Muy bien, pues con este llamamiento a la activación y a la movilización popular cerramos esta entrevista. Muchas gracias, Miguel, muy útil, y gracias por el trabajo que estáis haciendo. Venga, vosotros, gracias. Hasta luego. En una viñeta del Genio de Quino se puede ver una gran barca, donde hay una decena de grandes empresarios mirando cómo rema
un escuálido trabajador, y un empresario le dice: ¿cómo que no rema más? Me extraña, Ramírez, ¿estamos o no estamos en la misma barca? Estamos viviendo una terrible y gravísima crisis en materia de la gestión hídrica y nos quieren convencer de que somos todos responsables de esta situación, como si estuviéramos todos en la misma barca. Efectivamente, estamos en una misma barca, que es este mundo que compartimos, pero en esa barca hay algunos y algunas que reman o remamos y otros que están comiendo langosta. Estamos en una zona en Andalucía donde históricamente nunca llovió mucho. El problema principal tiene que ver con una sobreexplotación hasta el agotamiento de lo que son los recursos hídricos, bienes comunes de todos y todas. Y hemos llegado hasta aquí también por la connivencia de una clase política que ha mirado para otro lado, directamente ha incentivado modelos de desarrollo pensados justamente para los que comen langosta y haciéndole pagar a los que van remando en esa misma barca. Los científicos hace tiempo que venían advirtiendo de que esto podía ocurrir, pero como en esa película, Don't Look Up, se los trataba de locos, de agoreros o directamente no se los escuchaba. No se quiso tocar nunca los intereses de los que comían langosta, no se quiso redirigir un modelo productivo para hacerlo más sostenible y más justo, y eso es lo que nos ha traído a esta situación. No tiene mucho sentido danzar desnudos en torno al fuego, golpeando el tambor, pidiendo que llueva, sino que mejor organicémonos y exigémosle a esos malos gobernantes que de una vez pongan solución a este desastre que han creado.